Ok amigos, fíjense que estoy en el tablero y el testigo de la batería está parpadeando. Eso indica que el vehículo solamente está recibiendo energía de la batería, más no del alternador. Vamos a ver cómo podemos probar con el multímetro si es el alternador, un cable o la misma batería que está dañada. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla su amigo Lance Silver. En esta oportunidad vamos a enseñar cómo testear el alternador de su auto para saber si está emitiendo corriente o no. Primero vamos a conectar la batería. Necesitaremos un tester, el cual vamos a colocar en corriente continua en la escala de 20 voltios. Vamos a colocarlo por acá para que puedan apreciar. Primero vamos a medir la batería sin encender el auto. Fíjense, 12.4 voltios. La batería está recién cargada, 12.4 voltios. Ok, ahora vamos a encender el auto. Un momento. Lo normal sería que subiera de 13 voltios en adelante. ¿Por qué? Porque el alternador tiene que mandar una carga de energía mayor a la de la batería para que la energía se transfiera a nuestra batería y la misma se vaya cargando poco a poco. Eso sería lo normal, pero fíjense que lo que está sucediendo es algo anormal. Bajó de 12.4 a 12.1. ¿Qué quiere decir? Que está sucediendo la acción al inverso. La batería le está transfiriendo carga a los componentes de la camioneta. Si en este mismo momento yo encendiera las luces del vehículo, bajara aproximadamente a 11.9, 11.8. Esto quiere decir que el alternador no está emitiendo carga. Fíjense, voy a acelerar un poco el vehículo. Déjenme colocar las puntas acá. Voy a acelerar el vehículo. Fíjense lo que va a suceder en el multímetro. Absolutamente nada de lo normal. Debería de llegar a 13 y subir a 14. Esto quiere decir no que el alternador está dañado como dicen en muchos vídeos de YouTube. Esto lo que quiere decir es que no le está llegando carga del vehículo a la batería. Me explico. No necesariamente el alternador tiene que estar dañado. Posiblemente puede ser el cable. Ahora les voy a indicar cómo probar el cable. Dejan la punta negativa en la batería y con la punta positiva la colocan en el extremo donde va conectado el cable positivo del alternador. ¿Qué están haciendo con este paso? Están saltándose el cable. Estamos probando el alternador directamente sin utilizar el cable positivo que va del alternador a la batería. La falla es la misma, quiere decir que el cable está bueno. Otra cosa que pueden hacer para probar el cable es utilizar corriente continua. O sea, testear la continuidad del cable. Voy a apagar el vehículo para mostrarles cómo. Ok, para este paso van a colocar el tester acá donde está la cornetica. Quiere decir que están testeando continuidad. Fíjense, si colocamos las dos puntas, suena el pitico de la cornetica. Esto quiere decir que no hay nada que interrumpa estos dos contactos. Ahora vamos a hacer lo propio con el cable de corriente, que casi siempre es el que se daña. Fíjense, un extremo en el borne
donde va el cable de corriente y lo van siguiendo y siguiendo y siguiendo hasta donde llega en la punta trasera del alternador. Fíjense, el cable está perfecto. Ahora vamos a mostrar cómo es el funcionamiento reemplazando el alternador. Bueno amigos, era el módulo regulador lo que estaba dañado. Vamos a comprobar. Prendemos el multímetro. Nos damos cuenta de que el multímetro esté en corriente directa, como ya les había dicho, 20 voltios. Vamos a probar la batería, a ver cuánto está mandando. La batería con el auto apagado tiene 12.8. Vamos a proceder a encender. Fíjense amigos, acá en el tablero con el vehículo encendido ya no tenemos el LED testigo parpadeando indicándonos que había una falla. Y la carga se mantiene en 14. Excelente. Vamos a proceder a ir a la batería para testear el voltaje. Fíjense amigos, de 13 a 14 como yo les había dicho, y se mantiene mayormente en 14. ¿Qué quiere decir esto? Que el alternador está mandando más voltaje del que necesita la batería, y por esta causa se transfiere la energía a la batería y la misma se carga y se mantiene cargada, y por eso es que no falla nada. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden de utilizar el multímetro cuando tengan una falla de este tipo para ver si ustedes mismos lo pueden reparar, porque de repente puede ser que se les dé el caso de que sea un cable quemado. Bueno, gracias amigos. Bye. Grabando.